Bueno, hoy tenemos que terminar con la práctica de capacitores. Nosotros habíamos empezado la clase pasada viendo un poco cuáles eran los problemas que había en esta práctica, los diferentes problemas. Algunos son de calcular capacitancias, otros con circuitos, como por ejemplo el problema 3 que lo planteamos por ahí, y reconexión de capacitores. Estos están bastante ligados, ¿no? Porque cuando tenemos una reconexión, tenemos siempre más de un capacitor en general, y entonces acá podemos aplicar serie y paralelo también en estos problemas de reconexión. Y por último, faltarían problemas de dieléctricos. No quiere decir que acá se acaba la guía, sino que los últimos problemas por ahí tienen que ver con un poco de todo, ¿no? Tenemos, qué sé yo, un capacitor con dieléctrico, que capaz que está en serie con otro, hay que calcular, no sé, la capacitancia primero y después la energía, etcétera. Entonces, vamos un poquito viendo los problemas como para finalizar esta guía. Problema, por ejemplo, como el 6. Como para empezar, un problema fácil, como para empezar esta clase y recordar algunas cuestiones. Un capacitor de 20 microfarad está cargado a una diferencia de potencial de 1000 voltios. Las armaduras de dicho capacitor se conectan en paralelo a uno descargado de 5 microfarad, y entonces acá hay que analizar cuál es la carga inicial del sistema, y después, bueno, a partir de ahí vamos a ver después las preguntas A y B. Entonces acá tendríamos una situación inicial en donde tenemos el capacitor de 20 microfarad cargándose con el potencial de 1000 voltios. Entonces, bueno, esto se va a hacer bastante rápido, y finalmente, digamos, cuando el capacitor esté completamente cargado, su carga va a ser la capacitancia por la diferencia de potencial entre placas, BC. Si el circuito está en equilibrio, acuérdense, tenemos estos dos elementos, BC tiene que ser igual a E. Entonces acá nos quedará C por E, la carga completa. Bueno, 1000 por 20, hagamos 20 microfarad, 1000 voltios. Esto primero lo podemos hacer de esta manera, hagamos 20.000 microfarad por volts, acá quedará 20.000 coulomb, microcoulomb. O lo que es lo mismo, 20 milicoulomb. No sé, esto lo pueden ver como quieran, no hace falta que use las mismas unidades y sus fracciones como yo. Pero bueno, acá 20.000 coulomb, vamos a poner 20 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 2, como quieran, es exactamente lo mismo acá. Entonces acá ya tenemos la parte A, la carga del sistema. Después de esta situación inicial, una vez que tenemos el capacitor cargado, conectamos, o sea, desconectamos la batería, o sea que acá voy a tener 20 microfarad, y voy a tener también 20 milicoulomb, y acá este lo conectamos con un capacitor de 5 microfarad. Entonces acá, fíjense que tenemos carga positiva, carga negativa en la otra placa, y entonces acá fíjense que inicialmente, cuando hacemos esta reconexión, tendríamos toda carga positiva y carga negativa en el capacitor de 20 y nada en el capacitor de 5. Entonces acá lo que va a pasar es que se redistribuye también, la carga hasta que estos dos capacitores están completamente en equilibrio también. Entonces acá, finalmente, llamemos B1, tiene que ser igual a B2. Este sería la tensión en B1, y la tensión B2 es la del capacitor de 5.
Por lo tanto, podemos decir, como para cada capacitor la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, podríamos decir acá que Q1 sobre C1, V1 tiene que ser igual a Q2 sobre C2. Entonces acá tenemos una de las expresiones que nos van a decir cómo deberían ser las cargas finales, que es en base acá al equilibrio, y por otro lado también la conservación de la carga. Inicialmente nosotros teníamos en este sistema 20 milicoulomb, y acá lo que pasó es que se redistribuyó esa carga. Entonces, sí o sí tenemos que tener finalmente 20 milicoulomb. Bueno, a partir de estas dos ecuaciones, obviamente tenemos un sistema 2×2. Esto debe tener una solución. La vamos a escribir por acá, cosa que después ponemos el resultado final. Q1 es C1 sobre C2 por el valor de Q2, y acá podríamos poner C1 sobre C2 por Q2, lo que vale Q1 más Q2, y esto tiene que dar igual a 20 milicoulomb. Entonces, bueno, en definitiva tendríamos esto de acá. Saquemos rápidamente el valor de Q sub 2. Entonces acá lo único que tenemos que tener en cuenta es que nosotros llamamos a Q1 la carga del capacitor C1, ¿no? Acá pusimos V1, entonces que C1 sea 20 microfarad, y entonces acá tendremos 20 arriba sobre 5 microfarad ahí abajo, esto termina dando un 4. Más 1 termina dando 5, entonces acá tendremos 20 sobre 5, o sea, esto nos va a dar 4 milicoulomb. Entonces, por otro lado, Q1 va a tener que ser 20, y esta es 4, o sea que tendremos 20 menos 4, 16. Entonces acá tenemos ya la carga. Fíjense, recordamos lo mismo que la clase pasada, tenemos un problema de reconexión. Este creo que es el más fácil por ahí, pero estamos con esto cargando un capacitor que estaba descargado a partir de otro cargado, ¿no? Entonces acá cierta parte de la carga tiene que venir a este otro capacitor, y lo importante es que los dos van a quedar exactamente en equilibrio también. Después esto yo los puedo reconectar o desconectar entre sí, digamos, y conectarlos a dos cosas completamente separadas, ¿no? Dos circuitos completamente separados, y aprovechar o seguir aprovechando esta carga que tengo ahora. Bueno, algunas cuestiones por ahí que tienen que ver con los circuitos en equilibrio. Esta es la condición de equilibrio. Cuando vean la clase que viene o la otra, con Martín Soto, que va a ser el profe de teoría, de práctica también, que van a tener junto conmigo, porque Román se fue a otra comisión. Van a ver, digamos, que existe algo que se llama la segunda ley de Kirchhoff, que lo que hace justamente es establecer esto para cuando tenemos, por ejemplo, más de dos elementos. No es una cuestión que se tiene que cumplir siempre. Que, bueno, por ejemplo, acá con circuitos de dos elementos, si están en equilibrio acá, entonces tienen que estar equilibrados energéticamente. Y eso impacta sobre el valor de los potenciales. Los potenciales tienen que ser iguales justamente para que este sistema esté equilibrado. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque en general, en este tipo de problemas, no vamos a tener una noción clara de qué es lo que pasa, digamos, con las cargas muchas veces. Acá, si quieren este problema, podríamos poner una cuestión lógica, entender este resultado, pero cuando el circuito se complica, por ahí entonces entenderlo quizás es un poco antiintuitivo, ¿no? Acá podemos decir, yo tengo dos capacitores, fíjense, uno de 20 y otro de 5, uno tiene 4 veces más capacitancia que el otro.
Entonces, como la capacitancia es el factor de proporción entre carga y tensión, si están los dos a la misma tensión, el que tiene más capacitancia debería tener más carga. El que tiene menos capacitancia debería tener menos carga. Como es una relación lineal, podemos saber exactamente cómo se debería redistribuir la carga. Si una es 4 veces más grande que la otra, las capacitancias, entonces uno debería tener el capacitor 4 veces más carga que el otro. Y fíjense qué es lo que está pasando acá, ¿no? Q1 con C1 20 microfarad tiene 4 veces 16 milicoulomb más carga que el otro que tiene C2 igual a 5 microfarad. Y otra cosa que también, quizás hay algún problema también que va un poco a esto. Acá tenemos un sistema que estaba en equilibrio, tenía una tensión de 1000 voltios en el equilibrio. Después cuando cambiamos el sistema, esto trata de llegar a otra condición de equilibrio, pero en general uno tampoco puede saber muy bien cuál va a ser ese voltaje. O sea, este voltaje seguramente va a ser menor, lo podemos calcular obviamente. Acá tenemos, por ejemplo, la carga, Q sub 2, 4 por 10 a la menos 3, multiplicado, lo dividimos por la capacitancia, 5 por 10 a la menos 6, y esto nos va a dar la tensión de equilibrio. Fíjense que acá tenemos V1, 800 voltios. O sea, hacemos, por ejemplo, Q2 sobre C2, y esto nos da V2, 800 voltios. O hacemos Q1 sobre C1, y esto nos va a volver a dar 800 voltios. Entonces, en principio, fíjense que teníamos 1000 voltios, vamos a decir, de energía, entre muchas comillas, en realidad esto es energía sobre unidad de carga, el voltaje. Y pasamos a otra situación en la que tenemos 800 voltios. Esta es la nueva condición de equilibrio. Si ustedes se fijan, quizás acá pareciera que no hay conservación de la energía, ¿no? Porque si teníamos el valor 1000 y pasamos a otro de 800, entonces quizás ahí uno no tiene la noción, no tiene que fijarse realmente qué es lo que está pasando como para entender a ver ahí cómo se conserva la energía. Creo que es la pregunta número C de esto, la disminución de energía cuando se conectan los capacitores. Bueno, entonces esa disminución de energía la vamos a ver exactamente de la misma manera que lo estábamos haciendo. Voltaje inicial, 1000 voltios. Capacitor de 20 se carga a 1000 voltios. Entonces vamos a hacer acá, vamos a calcular como corresponde. Paso para aprovechar esta fórmula. Esta sería la energía que tiene el capacitor 1, cuando está cargado con la pila. Entonces tenemos un medio de 20 por 10 a la menos 6, dividido 2 por 1000 al cuadrado, y esto nos va a dar 10 joules. Esta es la energía que tiene el capacitor 1 cuando está cargado a la pila. Después, cuando el voltaje final es de 800 voltios, acá tenemos dos capacitores cargados, entonces su total la vamos a sacar como la suma de las dos. Un medio de C1 por BF al cuadrado más un medio de C2 por BF al cuadrado. Entonces acá, esta primera parte va a dar 6,4 joules, toda esta cuenta de acá, y después la segunda parte, un medio de C2, 5 por 10 a la menos 6 sobre 2 por 800 al cuadrado, esto va a dar 1,6. Entonces acá el U total, fíjense que da 6,4 más 1,6, y esto termina dando 8 joules. Profe, una cosa, la energía total de un sistema así de capacitores, digamos, ¿siempre va a ser la suma?
de la energía de cada uno de los capacitores. Exactamente, siempre va a ser la suma. En cuestiones energéticas, siempre que tenemos capacitores, no importa si están en serie o en paralelo, si están cargados, tienen cierta energía. Y la Perfecto. suma total va a ser la energía del sistema, siempre. Está bien, gracias. Bien, perfecto. Fíjense, simplemente por una reconexión pasamos de tener 10 joules a tener 8 joules. Y entonces acá, fíjense que pareciera como que se perdieron 2 joules. Tenemos un delta de energía, delta U. Podemos pensarlo como el U final menos el U inicial. Acá tendremos 8 menos 10. Esto nos termina dando menos 2, una pérdida neta de 2 joules. Entonces acá lo que nosotros lo vamos a pensar de la siguiente manera. Es más, seguramente esta respuesta la van a ver también en los libros. Este tipo de respuesta, lo que vamos a decir acá es que se pierde cierta cantidad de energía al movilizar las cargas. Ustedes van a ver después, más adelante, que cuando nosotros aceleramos una carga, fíjense acá las cargas están aceleradas, porque teníamos las cargas quietas en el capacitor C1, y de repente al conectarlo al capacitor C2, tienen que salir del reposo y venirse y movilizarse hasta el otro Es por capacitor. el trabajo que se pierde. Se pierde el trabajo, claro, por cargas aceleradas. Una carga acelerada, que eso lo van a ver bien más al final de la materia, va a irradiar una parte de su energía en forma de onda electromagnética. Entonces acá podemos justificar esto de que se pierde cierta cantidad de energía al movilizar las cargas. Entonces es necesario, digamos, contabilizar esa pérdida de energía, porque entonces en la nueva situación de equilibrio acá vamos a tener otra energía que tenemos acá. Fíjense si este análogo se entiende, lo dejamos, si no, no se preocupen, pero vamos a hacer un análogo gravitatorio. En este sistema, donde tenemos acá una masa que está a una altura h, tenemos cierta energía, ¿no? Esta energía es m por g por h. Esta es la situación 1, donde acá tenemos esta cantidad de energía total, y acá tenemos este sistema que está completamente en equilibrio. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar este sistema a otro estado de equilibrio, por ejemplo, estando por acá, para que esto se quede completamente quieto le tenemos que sacar energía. Acá U final va a ser m por g, vamos a poner acá h sobre 2, una cosa así, para marcar que es un valor un poco más chico. Obviamente que si nosotros este sistema, la masa m, lo sacamos del reposo, si esto es ideal, fíjense que esto va a caer, cierta energía cinética, y va a empezar a rebotar, y una parte de la energía potencial la va a convertir en cinética. No, si esto es ideal, va a quedarse rebotando toda la vida. Pero para dejarlo en equilibrio en esta nueva condición, lo que tenemos que hacer es sacarle de alguna forma, ¿no?, la energía cinética además que tiene, para que se quede quieto acá. Entonces acá lo que está pasando en los capacitores es exactamente lo mismo. Llevamos este capacitor que está en equilibrio, digamos en un equilibrio donde tiene cierta energía inicial más alta que la energía final, y si se conservara completamente la energía, es decir, si no consideráramos esta pérdida de energía, acá lo que pasaría sería lo siguiente, fíjense. Al descargar el capacitor, este capacitor pierde energía potencial, ¿no?, porque tiene menos carga. Pero entonces al moverse, los electrones y las cargas positivas ganan energía cinética. Si yo no le saco esa energía cinética, cuando lleguen acá y carguen este capacitor, esa energía va a ser, digamos, que se sigan moviendo, ¿no?, que se vayan de un lado para otro, como acá la pelotita caía, ¿no? Van convirtiendo nuevamente energía cinética en energía potencial. Ese circuito nunca estaría en equilibrio, porque para llegar acá al equilibrio, como en este caso de acá, nosotros lo que necesitamos es restarle esa cantidad de energía que se movilizó, digamos que se convirtió en energía cinética. Acá ese proceso ocurre naturalmente, porque como decimos acá, una carga en movimiento va a perder una parte de su energía
cinética, digamos, en forma de radiación. Empiezan a radiar, pierden, podemos decir, en forma de calor, en forma de luz, y entonces ahí, digamos, esa energía se pierde sola y finalmente llegamos al equilibrio en este segundo sistema. Entonces hay que tener en cuenta a veces estas cuestiones como para entender a ver qué es lo que está pasando. Si no explicamos todo esto, quizás acá ustedes no hacen, ¿no?, el delta de energía, no comparan la energía inicial y la energía final, pero si lo llegan a hacer, esto quizás a veces también es motivo de confusión, ¿no?, de estar ahí pensando qué es lo que pasó con estos 2 joules. De todas maneras, bueno, en general, digamos, después cuando analizamos circuitos, quizás no cambiamos de situación, no cambiamos o no modificamos los capacitores, entonces esto queda también medio oculto. Pero bueno, está bueno mirarlo acá en un problema en particular. Bien, a ver, seguimos adelante un poco. Acá, en esta parte del ejercicio 6, presten atención más que nada a la parte A y B. Cualquier cosa... Profe, sí, ¿puedo mostrar un segundo la parte B de vuelta? la parte B, sí. La parte B, acá. Ok, gracias. Porque me da, o sea, como vos pusiste 20 milicoulomb, o sea, me da mucho más que 800 al final. 800 volts, 20 sobre 5, 4. 4 por 10 a la menos 3 hay que poner acá. Y abajo hay que poner 20 por 10 no, perdón, 4 por 10 a la menos 3 arriba, y abajo hay que poner 5 por 10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6. No es 20. Ah, no es 5. Claro, esta es C2. 20. Si no con C1 acá sí el 20. Pero Claro. creo que da esto, a ver. 4 por 10 a la menos 3 dividido 5 por 10 a la menos Sí, a 6 mí me dio abajo, eso. Y yo lo había hecho 800. antes. Está bien, bueno, entonces lo dejamos acá, cualquier cosa después. Sí, está bien. Ya Gustavo puedo creo que le chequear. sube las respuestas ahí también, entonces ahí lo pueden ver. En general están bastante bien las Ahí respuestas, está, creo que no ya hay vi ningún lo que había error. hecho mal. Bueno, perfecto. Este 7 lo dejo para que lo hagan ustedes, es un problema como de parcial, aunque en general a veces se quedan medio perdidos los problemas de capacitores, ¿no? Porque después ven circuitos de resistencias, etcétera, que puede llegar a aparecer más seguido, pero este es un buen ejercicio medio de parcial. Tenemos un capacitor que se compone de 2 láminas, o sea, acá ya hablamos, ¿no?, del área que tiene cada superficie, el espesor del capacitor, y acá nos dan la constante dieléctrica, el K. Entonces, en general, ustedes fíjense que hay 2 maneras de caracterizar un dieléctrico, que uno es a partir de K, que en este caso es igual a 5, el K este siempre es adimensional, y la otra manera equivalente es a partir del épsilon, o sea, la permitividad del medio material, la permitividad eléctrica, que se define como K veces épsilon 0. Este no va a ser adimensional, va a tener unidades de Coulomb sobre Newton metro cuadrado, y entonces acá ustedes se podrían dar cuenta de cuál están hablando, si es K o si es épsilon, directamente mirando las unidades que tienen acá. A veces, si esto no queda claro, digamos, uno termina usando el K como el épsilon, o al revés, y acá en general, bueno, fíjense que el épsilon les va a quedar también bastante chiquito. Si épsilon 0 es del orden de 10 a la menos 12, acá esto lo multiplicamos por 5, el épsilon nos va a dar algo así como 10 a la menos 12 o 10 a la menos 11, ¿no? Pero acá el valor sigue siendo muy chico en sí. Cambio K, tenemos valores para buenos dieléctricos, 5, 10, 11, 15, ¿no? Incluso más, o un poquito menos, pero están del orden acá de la unidad. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, lo que nos dicen que las láminas del capacitor están conectadas a una batería de 300 volts,
y nos preguntan por la capacitancia, la carga en cada lámina y la energía del capacitor cargado. Entonces acá, ¿qué es lo que cambia cuando tenemos un dieléctrico? Pero seguimos teniendo un capacitor plano paralelo. Fíjense, la capacitancia va a ser epsilon por A sobre D, poniendo acá el epsilon del material, o sea que en esta fórmula donde iba epsilon 0, lo único que cambia es que acá tenemos que poner el epsilon. Pero lo que es equivalente sería poner en vez de epsilon, K por epsilon 0. Acá, bueno, quedará A sobre D. Y acá entonces esto, fíjense que es K veces la capacitancia de este mismo capacitor en el vacío, ¿no? O sea, si consideramos la capacitancia en el vacío, epsilon por A sobre D, K por C0 nos termina dando la capacitancia cuando tenemos un dieléctrico. Entonces, en general, acuérdense quizás de C es igual a K por C sub 0. Pero bueno, lo resolvamos como lo resolvamos. En este caso vamos a tener 5 veces 8,85 por 10 a la menos 12. Acá las unidades medio que las vamos a obviar un poquito. 25 centímetros cuadrados, lo escribimos de esta manera. 25 por 10 a la menos 4, en metros cuadrados. Acá podemos poner las unidades, ya que... Y acá faltaba el espesor, 0,2 centímetros, vamos a poner 2 por 10, vamos a poner así, 0,2 por 10 a la menos 2. Entonces primero vamos a calcular C sub 0 y después lo multiplicamos por 5 y eso nos va a dar la capacitancia total. Esto, yo en la clase pasada no pude hacer la pregunta porque había estado viendo uno de los ejercicios anteriores después al final y había visto que el primero sí o sí necesitabas usar el valor de epsilon 0. Y justo eso quería preguntar si podía usar en ejes que no tenías otros valores epsilon 0 para resolverlos. A ver, creo que no entendí del todo la pregunta. Porque ¿Vos como decís... nunca lo habíamos visto el valor de epsilon 0 es... ¿Nunca lo habían visto en serio? ¿No lo habíamos trabajado? Sí lo pueden usar O lo sea, mismo que con yo no el K. recuerdo, al menos en toda la práctica que hicimos, haberlo anotado en las constantes epsilon 0. Siempre lo Sí, teníamos sí, y siempre lo yo sí lo ubicaban. tenía igual. Anótenselo. Igualmente lo busqué yo y me lo anoté el epsilon 0. Claro, ustedes piensen, por ejemplo, que epsilon 0 va a tener este valor. Por definición, ¿no? K de Coulomb, esa que es 10 por 10 a la, a la 9, acá va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, todo esto. Entonces acá, al dar vuelta, epsilon 0 va a ser 1 sobre 4pi por 9 por 10 a la, a la 9, o sea que acá va a quedar este valor de acá. Ustedes quieren trabajar acá con la constante de Coulomb, pueden hacerlo, pasa que acá les va a quedar en vez de epsilon 0, esto que tenemos acá. Y además hay riesgo de confusión, ¿no? De poner K de Coulomb acá y confundirlo con el K este de la constante dieléctrica. Pero para mí es más fácil de usar el valor de epsilon 0, sobre todo porque después en magnetismo aparece uno que es mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del medio, y entonces ahí, digamos, todo lo que antes poníamos epsilon 0, después quedan las ecuaciones muy parecidas, pero con mu. Entonces solamente por eso. Pero si no, el valor es este de acá. Tenemos acá. Bueno, a ver, no sé si quedó más claro ahí, pero bueno, sí, se puede usar y tiene este valor. Está dado en las tablas. Si van al Cierce-Maski, por ejemplo, en lo que sería la solapa final y la solapa inicial, ¿no? Tenemos la tapa, y del otro lado de la tapa, tanto y de la contratapa, están todas las constantes. Ahí en el libro, en el PDF serán la segunda hoja y la anteúltima, una cosa así. No están todas las constantes que les van a servir. Eso obviamente lo pueden tener también en un parcial, y yo les diría que tengan una hojita anotados todos los valores, también las unidades, etcétera, como para ir acostumbrándose.
Perfecto, perfecto. Sí, eso, la verdad era era mi gran duda si lo había resuelto bien el ejercicio al haber usado el valor de epsilon 0. Porque tenía similar a este, el primero es que tiene similar a este área, distancia, todo, pero no tenías forma de calcular la C sin el epsilon 0. Claro, hacia acá, digamos, no hay forma porque después, bueno, sé si no, queda algo así, con la K de Coulomb, y la verdad es bastante incordioso calcular todo esto, sobre todo teniendo el valor después ahí. Si uno lo busca, tiene este valor, es mucho más fácil usar el epsilon 0. Pero bueno, es un valor que van a usar, ese va a ser un valor que van a usar, digamos. Bueno, esto sería el C en el vacío, Faraday. Fíjense que es una capacitancia muy chiquitita. Esto lo podríamos escribir como 11, si quieren, 0,6. Pico Faraday, pico, 10 a la menos 12. Entonces acá lo que hacemos es multiplicarlo por 5. Ya que esto nos va a dar 5,53 por 10 a la menos 11. O hacemos 5 por este valor, que va a dar 55, o un poquito más, ¿no? En pico Faraday también. 55,3. Entonces, esto es lo único que aparece, digamos, con dieléctricos. Los dieléctricos lo único que van a hacer va a ser modificar el valor de capacitancia. Y en principio, todos los dieléctricos son mejores que el vacío, o sea, esto es algo general. No hay dieléctricos, digamos, que tengan K, por ejemplo, no sé, 0,1, 0,2, ¿no? Entonces significaría que la capacitancia con dieléctrico disminuye respecto del vacío, y esto tiene que ver simplemente con la forma en que están hechos los dieléctricos, ¿no? Tenemos un material que va a tener cargas, quizás va a tener cargas de polarización, entonces estas cargas van a reaccionar a un campo eléctrico, se van a alinear con ese campo, y entonces esta respuesta que tienen las cargas siempre es mejor que si no estuvieran en cuanto a campo. Entonces por eso los dieléctricos son mejores que el vacío, porque al tener las cargas de polarización, esas cargas responden a cualquier campo, eh, disminuyéndolo el campo eléctrico en principio, pero ese efecto de disminución del campo eléctrico hace que uno pueda acumular más carga de la que, de la que uno tendría, digamos, sin ese campo eléctrico. Ahora lo vamos a ver por acá, como para que se entienda. Esta sería la situación en el vacío, con el campo eléctrico E0 del vacío. Entonces acá el potencial sería el valor del campo eléctrico por la distancia o el espesor del capacitor. Entonces nosotros acá con cierta carga Q, vamos a llamarla Q sub 0, ya logramos acá este potencial que tenemos acá. Esto en el vacío. Después, si nosotros tenemos un dieléctrico, lo que hace ese dieléctrico es disminuir el campo. Esto lo deben haber visto con Gustavo. Este campo es menor con dieléctrico. Entonces, para llegar a este potencial, por ejemplo, pensemos el capacitor conectado a una pila de 1000 voltios. Entonces, tanto con dieléctrico como sin dieléctrico, el potencial debería llegar, digamos, a esos 1000 voltios. Pero si este campo es menor, entonces acá tengo que acumular mucha más carga para llegar a esos 1000 voltios que lo que tendría que hacer en el vacío. Entonces ese es el efecto del dieléctrico. Disminuir el campo, atenuar el campo eléctrico, porque entonces ese mismo potencial lo puedo lograr acumulando más carga, pero si tengo más carga acumulada, acuérdense acá que, ¿cómo que se llama? Si lo podemos ver así, Q cuadrado sobre C. Acá queda más claro. La energía potencial que guarda este capacitor depende del cuadrado de la carga. Entonces, mientras más carga tengamos acumulada acá,
mayor va a ser la energía que estamos guardando. Entonces, eso se ve reflejado, fíjense también en esta fórmula, para la cual nosotros vamos a aumentar la capacitancia. Este efecto que vemos acá, conceptualmente del dieléctrico, también lo rescatamos acá cuando calculamos la capacitancia, que va a ser más grande que la capacitancia ahí en el vacío. Por lo tanto, vamos a poder almacenar más carga. Bien, la parte B creo que es fácil también, esta parte B. Una vez que tenemos la capacitancia, ya sea con dieléctrico o sin dieléctrico, Q y V se relacionan de esta manera. Entonces acá fíjense que vamos a tener, Q va a ser 55.3 picofaraday multiplicado por la tensión, que era de 300 voltios, sobre K. acá ahora lo vemos. Esta es la capacitancia final que nos dio, ¿no? La capacitancia en el vacío, multiplicada por 5, nos terminó dando 5.53 o 55 picofaraday, 55.3. Esta es la capacitancia que tenemos que tener en cuenta. O sea que acá vamos a tener, esto lo voy a escribir de esta manera, primero que es lo que da en la calculadora, 16.590 picofaraday por volt va a terminar dando picocoulomb, 10 a la menos 12 coulomb. Después esto obviamente lo podemos convertir en nano, por ejemplo 16.59 por 10 a la menos 9 nanocoulomb, y va a quedar de esta manera, un poquito mejor escrita, pero es lo mismo. Entonces acá vuelvo a repetir lo siguiente. Solamente me va a importar el dieléctrico cuando tenga que calcular, por ejemplo, en este caso la capacitancia. Acá ponemos 5 por C0, que es lo que hicimos acá. Una vez que tengo la capacitancia, ya, digamos, con el dieléctrico, todo lo que siga me puedo olvidar de que esto tiene un dieléctrico o no, porque tengo el valor directamente y uso el valor acá para hallar la carga. Podría pensar esto de esta manera también. Q total va a ser C, que lo escribimos como K por C0 por V, y acá esta Q total también la puedo pensar como K veces lo que sería la carga en el vacío, C0 por V. Sería Q0 sería la carga en el vacío, y fíjense que acá también se ve lo mismo que habíamos visto antes, que la carga con dieléctrico es 5 veces o K veces la carga que tendría acá en el vacío. Entonces, si ustedes quieren multiplicarlo por K, lo único que tienen que tener en cuenta acá es que deberían calcular primero la carga en el vacío. Y eso va a ser la carga total con dieléctrico. Si no, directamente, como les decía antes, con el valor de capacitancia total, ya directamente trabajan. Entonces acá lo que van a tener va a ser estos 16.59 nanocoulomb. Y bueno, después, ¿cuál es la energía del capacitor cargado? Esto lo podemos sacar de varias formas, pero entonces acá lo mismo, 1/2 del valor de capacitancia por V al cuadrado, y acá lo mismo, usamos la capacitancia con dieléctrico, o esto lo miramos como K por C0 por V al cuadrado. Entonces acá nuevamente vuelve a quedar que la energía que almacena este capacitor va a ser K veces la energía que almacenaría el mismo capacitor, pero estando, digamos, en el vacío, digamos, o sea, no teniendo ningún dieléctrico. Pero es más fácil por ahí calcular esto con los 55.3. Entonces acá tendremos 55.3 por 10 a la menos 12 por 1/2, multiplicado 300 volts al cuadrado, y esto acá 2,49 vamos a poner, por 10 a la menos 6, y esto debería dar Faraday por volt cuadrado, termina dando Joule. Y esta es entonces la energía que tiene este capacitor con dieléctrico. O sea que lo que tiene que quedar en claro, lo vuelvo a repetir, tenemos un dieléctrico
va a cambiar la capacitancia. Pero una vez que tenemos el nuevo valor de capacitancia, entonces ahí ese capacitor lo trabajamos exactamente de la misma manera que trabajaríamos cualquier capacitor en el dieléctrico, en el vacío, digamos, sin ningún dieléctrico. Bueno, veamos por lo menos dos problemas más. Esos van a ser por ahí los finales, después probablemente nos quede tiempo para ver alguno más, pero estos problemas que vemos ahora les van a servir para ver capacitores que son más complejos. Son el 11, perdón, el 13, y después vamos a hablar un poco del 8, que sería algo así como complementario a esto que estamos viendo acá. Entonces fíjense que acá tenemos lo que podríamos llamar un capacitor compuesto. Es un capacitor un poco más complicado, un poco más complejo también de los que venimos trabajando, porque ahora tenemos dos dieléctricos que van a ocupar, digamos, diferente área entre placas. Acá justamente los dos ocupan la mitad del área, pero podríamos tener, por ejemplo, uno en el cual el dieléctrico 1, por ejemplo, de K1, ocupe 3/4 partes, o 4/5, o lo que sea, del área total, y el otro el área restante. O sea que acá tenemos una serie de problemas que tenemos capacitores con dieléctrico compuesto. Entonces nuevamente se puede sacar la capacitancia de este conjunto, uno podría llegar a un valor de capacitancia final, pero lo importante es que este problema, estos capacitores compuestos van a ser equivalentes a un sistema que es mucho más simple. Esto vamos a poner la respuesta acá, equivalente a dos capacitores en paralelo. Entonces lo importante de esto es lo siguiente, fíjense. Cuando nosotros tenemos un conjunto de capacitores que están en paralelo, algo así, como habíamos visto bien al principio, C1 y C2 están en paralelo. Lo importante de entender acá, el paralelo que después va a pasar, por ejemplo, con las resistencias, va a pasar también con las inductancias, en fin, con cualquier dos elementos de circuito que estén en paralelo, que la tensión, digamos, en dos elementos que están en paralelo es exactamente la misma. Y esto es lo importante, digamos, de esta conexión en paralelo. Entonces, en principio, siempre que tengamos dos elementos que están exactamente a la misma tensión, entonces ahí eso ya nos da una idea de que esos elementos probablemente estén en paralelo, no estén en una conexión en paralelo. Y fíjense acá que si nosotros esto lo cargamos, es decir, ponemos un cable, acá lo conectamos al más de una pila, y la otra placa la conectamos a menos de la pila, esto se va a cargar, carga positiva por acá, por toda la placa superior, carga negativa por acá por la placa inferior, y entonces acá tenemos el capacitor cargado, va a tener una capacitancia que no sabemos cuál es, pero en principio esto va a ser también un capacitor, va a tener cierta cantidad de carga, va a tener cierta tensión y cierta capacitancia. Entonces a partir de acá fíjense lo siguiente, toda la placa, esta, está al mismo potencial. Esto tiene que ocurrir de esta manera, porque es una placa metálica que está cargada, entonces acá la carga se va a distribuir, ¿no?, en las diferentes partes de la placa, para hacer que todo el metal, este conductor, esté exactamente al mismo potencial. Lo mismo va a ocurrir con la parte de abajo. La parte de abajo también va a estar al mismo potencial. Es decir, que si yo tomo el potencial acá,
lo mido, y mido el potencial en este otro punto. Acá voy a obtener un valor V, y acá voy a tener exactamente el mismo valor de tensión. Siempre hablando, ¿no?, de la placa superior. Hago lo mismo en la placa inferior y voy a obtener otro valor distinto al de la placa superior, otro potencial, pero toda la placa va a estar exactamente al mismo potencial. Y esto tiene que pasar así, vuelvo a repetir, porque son conductores, y ustedes ya vieron que los conductores tienen esta propiedad. Cuando se cargan, la carga se distribuye para que estén exactamente al mismo potencial. Entonces yo, por ejemplo, podría partir de acá del punto A y llegar al punto B, es decir, parto de la placa positiva y llego a la placa negativa, pero voy a trazar una línea, o sea, voy a ir por una trayectoria, si quieren, que pasa por el dieléctrico 1. Entonces lo que voy a obtener acá va a ser el potencial entre placas B menos BA. Esto va a ser el potencial entre placas. Pero si yo, por ejemplo, voy desde un punto A', que está sobre el dieléctrico 2, y llego a la placa negativa, al punto B', pero ahora pasando por el dieléctrico 2, como están las dos placas al mismo potencial, o sea, una placa a cierto potencial y la otra placa a otro valor, entonces acá voy a volver a obtener B menos A igual a BC, o sea, el voltaje del capacitor. Es decir que fíjense que no le importa a la placa si pasa por el dieléctrico 1 o si pasa por el dieléctrico 2, entonces acá voy a tener siempre el mismo potencial, ya sea que voy sobre el dieléctrico 1 o sobre el dieléctrico 2. Entonces esto es importante tener en cuenta, que el campo puede variar, seguramente porque son dos dieléctricos, son dos dieléctricos distintos, pero la tensión entre placas va a tener que ser la misma, ya sea que voy por un dieléctrico o voy por el otro. Entonces, con esa idea y con esta otra idea que vamos a ver acá, fíjense. Imagínense que yo considero acá A sobre 2, partiendo, digamos, aunque sea de manera imaginaria, la placa A en la parte que está ocupada por el dieléctrico 2, y acá la parte esta que está ocupada por el dieléctrico 1. O sea, como les digo, en este caso, justo da que K1 y K2 ocupan la mitad, o sea que acá tendríamos, fíjense que dos capacitores de área A sobre 2, en las cuales solamente atravesamos un dieléctrico. Y a la vez, esos capacitores, por lo que dijimos recién, van a estar exactamente al mismo potencial. Entonces, eso lo que nos va a dar la idea es cómo trabajar este sistema, pensando, ¿no?, que tenemos dos capacitores más simples que van a estar en paralelo. Están en paralelo sí o sí porque el potencial entre las placas de, llamémoslo C1 y C2, tiene que ser exactamente el mismo. Y a la vez, cada capacitor ahora, fíjense que tenemos dos dieléctricos, los podemos trabajar de una manera más sencilla porque cada capacitor va a tener solamente un dieléctrico, y esto lo podemos resolver de manera mucho más sencilla. Entonces C1 va a ser K1 por C0. K1 va a ser, C1 va a ser K1 por epsilon 0, porque acá ya tenemos acá la constante del dieléctrico, por el área efectiva del capacitor C1, que es la mitad del área total, dividido la distancia entre placas, que va a ser la misma para los dos dieléctricos. Y acá C2 va a ser K2 por C0 también, y esto va a ser K2 por epsilon 0, A sobre 2, dividido D. Entonces tenemos las capacitancias, sabemos que están en paralelo, podríamos sacar entonces la C total. Esto va a ser exactamente equivalente a un capacitor que va a tener una C total que va a valer C1 más C2. Esto fíjense que va a quedar K1 más K2, epsilon 0, o sea, esto es exactamente lo mismo para los dos capacitores. Y después el último paso sería pasar este 2, lo podemos poner por acá. Esto que tenemos un medio, A sobre 2,
ese 2 lo ponemos dividiendo acá, que es lo mismo, y obtenemos la expresión esta que nos pedía demostrar. Bueno, entonces acá, esto lo vamos a interpretar ahora. Tiene varias interpretaciones, pero todas terminan convergiendo a lo mismo. Bueno, cuando tenemos este capacitor complejo, no es inmediato cuál debería ser la capacitancia. Sin embargo, si nos damos cuenta, que esto por eso lo hacemos, porque no les podemos pedir que ustedes se den cuenta solos de esto, que este sistema correspondería a un sistema de 2 capacitores en paralelo con un dieléctrico, simplemente para poder encarar las cuentas que hacemos. Entonces acá tenemos un sistema en paralelo, y este sistema es equivalente a los que ya habíamos visto bien al principio, ¿no? O sea, una capacitancia en paralelo es algo fácil de sacar, y acá en principio fíjense que tendríamos que tener en cuenta cuál sería el área efectiva de 2 capacitores. A partir de ahí, entonces, o sea, el área efectiva, ¿no?, que pasa por el dieléctrico 1 y por el dieléctrico 2. Pero a partir de ahí el resto, digamos, nos dejamos llevar, sabemos que está en paralelo, sumamos las capacitancias y obtenemos el resultado final. Entonces, primera interpretación de este problema, o lo primero que podemos sacar. Un capacitor compuesto es equivalente, lo vamos a poner así, con el triple igual, es equivalente siempre a un conjunto o una combinación de capacitores. Tenemos que ver bien cuáles son las conexiones o cuáles son las relaciones entre voltaje y carga para darnos cuenta que estamos ante algo que lo podemos ver como 2 capacitores en serie o en paralelo. Ahora vamos a ver otro caso. Pero una vez que nosotros determinamos cuál es esa combinación, si es serie paralelo o serie y paralelo al mismo tiempo, eso lo tratamos como un circuito de capacitores, resolvemos con las reglas que habíamos visto antes y obtenemos acá la capacitancia equivalente. Esto es lo primero que podemos sacar. Segundo, capacitor compuesto. Como para no copiar esto de acá. Capacitor compuesto. Si analizamos un poquito mejor esta ecuación, fíjense, nosotros pasamos el A sobre 2, el 2 lo pasamos para acá abajo, porque acá fíjense que queda, por un lado, epsilon por A sobre D, que sería la capacitancia de todo el capacitor en el vacío, es decir, que si este capacitor no tuviera ningún dieléctrico, ninguno de los dos, y esto de acá lo que tenemos es una K efectiva. Es decir, podemos ver también la acción de estos 2 dieléctricos juntos, pensando que en realidad tenemos un solo dieléctrico de constante K que va a ser el promedio. Fíjense, K1 más K2 sobre 2, esta es la K efectiva, va a dar el promedio de los valores de K. Entonces acá esto lo podemos ver como un capacitor también con dieléctrico, con un solo dieléctrico, con una K efectiva, con un valor de K que no es ni K1 ni K2, pero que tiene que ver esto con, justamente acá es el promedio. ¿Por qué nos dio el promedio? Bueno, justamente fíjense acá, que K1 ocupa la mitad del área, y K2 ocupa la otra mitad. Entonces acá lo que vamos a tener es que K1 y K2 pesan lo mismo, bueno, vamos a decir de esta manera, K1 y K2, digamos, ocupan exactamente lo mismo, entonces acá esto nos queda exactamente el promedio. Si tuviéramos otro caso, por ejemplo, que K1 es, por ejemplo, un cuarto del área total, y K2 ocupa 3/4 del área total, fíjense que lo que cambiaría cuando sacamos C1 es que acá pondríamos A sobre 4, y acá en C2 pondríamos
3 veces A sobre 4, o sea, A por 3/4 acá, para contabilizar el hecho de cuál es el área efectiva por cada dieléctrico. Volvemos a hacer la suma y acá esto lo que nos va a dar va a ser algo distinto en sí. En principio nos va a dar esto de acá. 1/4 por K1 más 3/4 por K2, epsilon 0, A sobre D. Los invito después si quieren hacer las cuentas y van a verificar que realmente va a dar esto de acá. Y esto de acá, no sé si ustedes vieron estadística o algo, es lo que llamamos un promedio pesado. Acá K1 y K2 no pesan lo mismo, o sea, porque hay uno que ocupa más área que el otro, entonces va a tener menos importancia, como decir así, que el otro K. Acá K2, fíjense que ocupa prácticamente toda el área y K1 hay muy poco de K1 en este capacitor compuesto. Entonces acá fíjense que para hacer un promedio pesado tenemos que sumar las K, pero acá tenemos que ponerle los pesos, lo que se llaman los pesos. Estos G de acá van a ser los pesos, o sea, qué importancia le damos a K1 y qué importancia le damos a K2. Fíjense que acá K2, el peso de K2 es más importante que el peso de K1, que tienen las siguientes propiedades. La suma de los pesos es igual a 1, y este peso en realidad es la fracción. En este caso lo podemos interpretar de esta manera: la fracción ocupada del total ocupada por K1. Ocupada por cada KI. Entonces eso les habilita después a sacar muchas otras combinaciones, como por ejemplo si tuviéramos un capacitor acá con 1/5 y 4/5, o 1/10 y 9/10, ¿no? Dependiendo cuánto ocupe cada dieléctrico, o si tuviéramos más incluso. Acá podemos sacar muy fácil la capacitancia, viéndolo esto como un dieléctrico efectivo, que tiene acá el promedio o el promedio pesado de las K que tenemos. Entonces seguramente ahora van a ver que si tuviéramos un capacitor de esta manera, que tuviera K1, K2, K3, K4, esto vuelve, digamos, y K5, esto vuelve a ser un capacitor compuesto, parecido a este, van a estar todos en paralelo, entonces ahí tendré que sacar la capacitancia total, C1 más C2 más C3 más C4 más C5, y entonces a partir de ahí, acá voy a obtener, o bien lo veo como un sistema de capacitores y saco el capacitor equivalente, o bien lo veo como un capacitor compuesto con un solo dieléctrico y constante efectiva. Entonces, todos estos problemas que aparezcan, que después hay alguno más por ahí, lo podemos pensar de esta manera, que va a resultar mucho más sencillo de calcular. Entonces, bueno, este por ahora lo dejamos un poco por acá. Pues les menciono a ver si hay alguno más que utilice este resultado que acabamos de ver. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿O podemos pasar, digamos, al otro problema? No, está bien, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier cosa. Bien, veamos el 8. Bueno, antes de leerlo, vamos a ver otro capacitor compuesto que va a tener dos dieléctricos, pero estos dieléctricos van a estar dispuestos de manera diferente. Entonces voy a tratar de hacerlo por acá, un dibujo parecido al que habíamos hecho. Tenemos dos placas, una arriba, otra abajo, pero ahora cada uno va a estar ocupando toda la placa A, y K2 también ocupa toda la placa, y van a ser así tipo un sándwich. O sea, vamos a tener K1 por encima, K2 por debajo. Probablemente acá tengamos un espesor de 1 que sea diferente a este espesor de 2, y acá esto lo vuelvo a cargar también con una pila.
Entonces esto se carga con carga positiva, la de abajo con carga negativa. Estos vuelven a ser, digamos, dos superficies equipotenciales, o sea, cada placa está exactamente al mismo potencial. Y ahora este capacitor compuesto, fíjense que lo vamos a poder ver. En realidad les cuento, esto no es algo que ustedes lo tengan que ver sí o sí, ya, pero este sistema de dieléctricos lo vamos a poder analizar como si fueran dos capacitores que están en serie. Ahora, uno que va a tener área A, dieléctrico K1 y espesor D1, y otro que tenga acá también el mismo área, espesor D2 y un dieléctrico K2. Y esto tiene que ver con lo siguiente, fíjense. Yo podría considerar la carga que tengo acá arriba, en la placa de arriba, Q, y acá en una interfaz entre dieléctricos, en principio como estos dos dieléctricos tampoco se van a polarizar exactamente de la misma manera, eso es digamos, la gracia de usar dos dieléctricos, probablemente acá en la interfaz entre dieléctricos yo tengo una carga neta. A ver, esto lo vamos a tratar de ver un poco de esta manera. Este es el dieléctrico K1. Si yo pongo una carga positiva, la placa superior, las cargas de polarización de este dieléctrico se van a orientar al revés. Una cosa así. El menos, las cargas negativas, van a estar acá cerca de la placa cargada positivamente, y por lo tanto acá vamos a tener una carga neta, fíjense, positiva hacia abajo. Para el dieléctrico 2 exactamente lo mismo, pero al revés. Porque acá tenemos una placa cargada negativamente. Entonces fíjense que acá en la interfaz, en principio, como estas cargas van a ser diferentes para cada dieléctrico, puedo llegar a tener una carga positiva y una carga negativa distintas, entonces acá voy a tener siempre cierta carga neta. Pero esto lo puedo pensar de la siguiente manera. Tenemos acá carga positiva Q, y acá en esta interfaz tendremos una carga menos Q, no todas estas carguitas de polarización que están sobre el dieléctrico 2. Entonces acá voy a tener una placa cargada real de metal y una interfaz de dieléctrico, una con carga positiva y otra con carga negativa, separadas a una distancia de 1. O sea, lo que tengo acá lo podría ver como un capacitor. Por otro lado, fíjense que acá tenemos una placa cargada negativamente, y acá, justo con esta interfaz, tenemos una interfaz cargada positivamente. Entonces fíjense que esto actuaría también como un capacitor de área A, distancia o espesor D2, y una carga más Q y menos Q. Entonces en principio fíjense, también en cuanto a potencial, lo siguiente. Si yo quiero ir de una placa a la otra, de A hasta B, primero tengo que pasar sí o sí, sea cual sea el camino que estoy eligiendo. Primero tengo que pasar por el dieléctrico K1 y después tengo que pasar por el dieléctrico K2. Entonces el V total lo voy a sacar como la diferencia de potencial entre la placa 1 y la interfaz, y después la diferencia de potencial entre la interfaz y la placa 2. Acá tendré un V1, y acá tendré un V2, y acá el V total entre placas va a ser siempre V1 más V2. Entonces acá tenemos, fíjense, la misma condición de potencial de dos capacitores que están en serie.
de C1 y C2 en serie. Y además la otra es que fíjense que un capacitor al menos tiene una carga Q, la placa superior, después en la otra placa acá es difícil de ver cuál es la carga que tienen acá, y el otro capacitor tiene una carga igual a menos Q, también en la placa de abajo. Entonces la otra condición de capacitores en serie, acuérdense que era que Q1 era igual a Q2. Pues se puede probar esto, que acá vamos a tener en las interfaces una carga Q más menos Q, entonces acá estos efectivamente tienen la misma, van a tener exactamente la misma carga. Entonces acá este sistema, que en principio era bastante complejo, ahora lo vamos a poder ver como un sistema de dos capacitores, que en este caso van a estar en serie. C1 y C2. Entonces, la capacitancia total de este sistema, podemos hacer C1 por C2, dividido C1 más C2. Y estos serían C1 y C2. Ahí acuérdense que le habíamos dicho que estos dos podían tener un espesor diferente. El espesor total va a ser D1 más D2, pero acá, bueno, cada capacitor por separado tendrá el espesor diferente. Entonces acá, una vez que identificamos que este capacitor está en serie, lo podemos ver como dos capacitores que están en serie. A partir de acá el cálculo de la capacitancia lo podemos hacer simplemente pensando acá en este sistema que están en serie. Entonces fíjense que tenemos otro tipo de capacitor, compuesto también con varios dieléctricos, pero acá como están dispuestos de manera diferente, acá entonces las relaciones de tensión y de carga van a ser diferentes, por lo tanto tendremos que pensarlo como una combinación diferente. Pero bueno, acá ya les doy la respuesta es que esto lo podemos ver como un conjunto de capacitores que están en serie. Bueno, cuanto a esto, por ahora no nos va a importar demasiado, simplemente ustedes saben que la pueden sacar con la fórmula en serie. Entonces, el 8 es parecido a esto, lo podemos entender de esta manera, ¿no? O sea, pensando en este capacitor que tenemos acá. Lo que nos dice es un capacitor plano, tiene placas cuadradas de 10 centímetros de lado y una separación total de 4 milímetros. Un dieléctrico de constante K igual a 2 tiene dimensiones 10 por 10 por 4. Entonces acá lo que pregunta es cuál es la capacidad sin dieléctrico, o sea, esto es C0, lo que nos piden acá. Después nos preguntan cuál es la capacidad si se coloca el dieléctrico entre placas. Acá la capacitancia, acuérdense que va a cambiar, K veces C0. Y estos dos, fíjense que son un problema normal de los que ya habíamos visto, porque teníamos el espesor del capacitor de 4 milímetros, y acá el dieléctrico tenía 10 por 10, o sea el área entre placas, por 4, es decir que este capacitor en la parte A y en la parte C está compuesto por un solo dieléctrico que ocupa todo el espacio. Pero después en la parte C, fíjense que nos pregunta cuál sería la capacidad si el dieléctrico ahora mide 10 por 10, o sea el área entre placas, pero en vez de 4 milímetros ocupa 3 milímetros. Entonces acá fíjense que nos quedaría un capacitor, algo así. Placa positiva, placa negativa, y acá el dieléctrico en realidad estaría ocupando solamente una parte del total. Este sería acá, y acá en esta otra parte tendríamos vacío. Entonces este lo podemos llamar K1, y al vacío va a tener una constante que la vamos a llamar K2 igual a 1. Pero en definitiva, en este otro caso, podemos pensar que tenemos dos dieléctricos. Acá tenemos un capacitor compuesto con dos dieléctricos. Uno de constante 2, que es un dieléctrico real,
y otro de constante 1, que sería el vacío. O sea, acá el vacío está actuando como si fuera un dieléctrico. Pero nuevamente entonces voy a tener un capacitor compuesto. Acá tenemos que D1, por ejemplo, es 3 milímetros. Y este D2 que tenemos acá, D2 es 1 milímetro. Entonces a partir de acá lo podemos pensar este problema como este otro que tenemos acá. Entonces a partir de acá vamos a terminar de resolverlo. Tenemos dos capacitores que están en serie acá, de capacitancia. E por A sobre D, en el vacío, y acá este sería K1. Por otro lado tenemos acá C2, le podemos poner 1 acá, por E por A sobre D sub 2. Sería la parte ocupada por dieléctrico, y esta de acá sería la parte ocupada por vacío. Bueno, entonces a ver, calculemos acá cuánto daría esto de acá. Epsilon, 8,85 por 10 a la menos 12. A, 10 por 10, pero está en centímetros, o sea, vamos a poner acá 10 por 10, 100, y centímetro cuadrado lo ponemos como 10 a la menos 4, y eso nos va a dar en metros. Y después el D, que está en milímetros, que son 3 milímetros, lo ponemos como 3 por 10 a la menos 3. Entonces esto termina dando 2,95 por 10 a la menos 11 Faraday. Y lo tenemos que multiplicar por 2 esto. Dos veces este resultado que tenemos acá. Entonces C1 va a ser 5,9 por 10 a la menos 11. Vamos con C2, entonces. Epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12, multiplicado por el área, lo mismo 100 por 10 a la menos 4, dividido 1 milímetro, o sea, 10 a la menos 3. Multiplicado, bueno, obviamente por acá por el 1, esto nos da 8,85 por 10 a la menos 11 Faraday. Entonces tenemos C1, C2, esto correspondía a un sistema que estaba en serie, C1 y C2, y acá, por tanto, la C total va a dar en este caso 5,9, podemos poner acá 5,9 por 10 a la menos 11 Faraday, 8,85 por 10 a la menos 11, o sea, el producto dividido la suma, y acá 5,9 más 8,85. Y esto es 14,75 o 1,475 por 10 a la menos 10. Entonces arriba va a quedar Faraday cuadrado, abajo va a quedar Faraday, y esto nos va a dar en la unidad correcta. $5,9 por 8,85. $5,22 por 10 a la menos 21. Y eso lo dividimos por la suma de los dos. 1,475 por 10 a la menos 10.
Bueno, acá podemos poner el valor final directamente. $3,54 por 10 a la menos 11. Bueno, perfecto. Más allá de todos estos cálculos que tuvimos que hacer para sacar la capacitancia de este dieléctrico. Una vez que tenemos el valor de C, lo mismo que habíamos dicho en los problemas anteriores. Trabajamos esto como si fuera un capacitor con esta capacitancia, y si esto estuviera también en serie o en paralelo con otra cosa, usamos este valor para hallar la capacitancia equivalente, o sacamos la carga, o sacamos la energía, exactamente como cualquier otro capacitor, pero con este valor de capacitancia nomás. Es decir que, en principio, cuando ya hallamos la capacitancia de cierto capacitor, ese valor no importa mucho a los detalles, justamente esa es la gracia por ahí de la capacitancia, ¿no? Que más allá de la fórmula que uno puede usar para sacar, una vez que tiene ese valor, entonces ahí cualquier capacitor puede ser tratado exactamente de la misma manera. Entonces, si esto lo quisieran hacer de otra manera, se puede hacer de otras maneras, nosotros mucho no los vamos a hacer. Les cuento rápidamente cómo podrían resolver este problema sin considerar acá capacitancia equivalente. Y esto tiene que ver un poquito con la guía esta, los problemas 11 y 12 me parece. Los vamos a ver rápidamente, a ver si completamos así la guía. Problema 11, capacitor esférico. Problema 12, capacitor cilíndrico. Bueno, estos obviamente son problemas de teoría, no se supone que ustedes lo vayan a hacer ahí cuando hagan un parcial, tampoco se los va a tomar en ninguna instancia de evaluación, es simplemente como para entender un poco mejor cómo se sacan las capacitancias realmente. Ustedes esto lo hicieron con el plano paralelo, probablemente no hayan prestado atención en todos los detalles de cómo se saca la capacitancia, porque justamente quizás, o sea, lo hicieron más a nivel conceptual. Pero en sí, la capacitancia de cualquier capacitor, acuérdense que se define como la carga que tiene ese capacitor dividido la tensión. Entonces, a partir de acá, si reordenamos la fórmula, tenemos la fórmula del capacitor. Pero entonces C va a ser el factor de proporción que hay entre carga y tensión. A más tensión del capacitor, mayor va a ser la carga. Cuanto mayor, bueno, C veces acá, lo que nos dé C. Entonces, en este problema y en el del capacitor cilíndrico, o en este otro problema, o incluso también en este problema que tenemos acá, podemos sacar la capacitancia siempre teniendo en cuenta esta relación que vemos acá, que es como se termina haciendo, que después esto lo pueden mirar un poquito en la parte de la resolución. Pero seguramente en este capacitor vamos a tener una diferencia de potencial, yo le voy a llamar delta V por ahora, entre la esfera positiva y la esfera negativa. Y ese delta V yo lo voy a poder calcular, unidad 3, de esta manera. Si calculo el campo eléctrico, sé el campo que lo puedo sacar con la ley de Gauss, y voy desde A hasta B, hago esta integral, y eso me va a dar entonces la diferencia de potencial entre este punto, donde tenemos acá, sí, estaría bien, desde A hasta B. Este punto que está sobre la esfera positiva, y este otro punto que está sobre la esfera negativa. Entonces, probablemente, si uno hace este tipo de integrales, va a terminar obteniendo algo que tiene que ver con la carga. Acá seguramente van a aparecer un montón de factores, miremoslo de esta manera. Aparecen un montón de factores, quizás aparece algo más, el logaritmo, algo de lo que sea,
pero acá va a terminar apareciendo la carga, porque la diferencia de potencial está íntimamente relacionado con la carga. Entonces ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces fíjense que sacando el potencial acá, directamente voy a tener una relación lineal entre carga y potencial. Entonces en este sistema que vemos acá, entonces acá fíjense que esto sería la capacitancia a la -1, para sacarla por definición. Entonces siempre que saquemos potencial, de alguna manera, digamos, lo vamos a llamar así, por cálculo directo, seguramente ese potencial va a tener que ver con la carga. Estamos sacando delta V, acá va a haber algo que tiene que ver con Q y otros factores. Bueno, esos otros factores que están dando vueltas por acá, que no son ni Q ni delta V, van a ser lo que terminemos llamando capacitancia. Entonces esto lo borro porque no es del todo así. Vamos a ver cuánto da esta integral exactamente. Lo mismo podemos hacer en este otro problema. Sacamos la diferencia de potencial que hay entre el cilindro interior y el cilindro exterior de delta V, lo podemos hacer por definición o por cálculo directo, para ir desde A hasta B, y probablemente cuando resolvemos esta integral vamos a obtener un montón de factores y Q, ¿no? Porque acá también la diferencia de potencial depende fuertemente de la carga. Entonces todos esos factores que queden dando vueltas, que no sean ni Q ni delta V, van a ser lo que llamemos capacitancia de este otro sistema que tenemos acá. Entonces lo mismo valdría para estos capacitores compuestos que habíamos visto acá. Podríamos sacar, como habíamos visto acá, la diferencia de potencial entre placas por cálculo directo. Esto seguramente nos va a dar algo que tiene que ver con la carga del capacitor, y todo lo demás, que no sea ni delta V ni Q, termina siendo la capacitancia, que se puede sacar y obtener exactamente lo mismo que obtuvimos acá. Entonces vamos a ver ahí, como comentario final, que lo complicado de estos problemas es solamente que aparecen estas integrales, que tendrán ciertas propiedades que las hacen más sencillas, tendrán sus complicaciones, pero esa es la metodología que tenemos para sacar una capacitancia de cualquier sistema. O sea, agarramos, sacamos delta V, seguramente ese delta V depende de Q, y todo lo que ande dando vueltas en la expresión que no sea ni Q ni delta V es la capacitancia. Entonces acá no me acuerdo si estaba la guía completa, si no creo que yo la tengo por acá. Bueno, no tengo idea de dónde puede llegar a estar, así que cualquier cosa me fijo acá, capacitores. Bueno, cualquier cosa después le subo la guía completa de capacitores, es decir, resuelto con todos los ejercicios resueltos, y ahí van a poder ver lo que les digo, ¿no? Que se resuelve la integral de manera, la integral que nos da el potencial, y así se obtiene entonces la capacitancia. Bueno chicos, por hoy estamos. No sé si alguno tiene alguna consulta, algo por el estilo. Si no es así, se pueden retirar, y bueno, buen fin de semana. Buen fin de profe.